Queridos hermanos, el Señor llama tu nombre. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Hermanos, Él te espera. Dios está esperando en el portico del cielo, esperanzado y expectante, buscando en el horizonte una vislumbre de su Hijo. Tú, hermano, eres la persona que Dios busca. Dios es un Padre que te espera, el pastor atento en busca de su oveja. Sus piernas están rasguñadas, sus pies adoloridos y sus ojos muy irritados. Sube riscos y atraviesa los campos, explora las cuevas, ahueca las manos sobre su boca y llama por los desfiladeros. Y el nombre, hermano, que llama es el tuyo. El mensaje es muy simple. Dios entregó a su Hijo a fin de rescatar a todos sus hijos e hijas, para llevarse a casa a sus hijos. El hermano está esperando escuchar tu respuesta. Abre tu corazón a Dios, porque Él te llama. Acuérdense que tenemos un Dios misericordioso, amoroso, Dios que te ama. Hermanos, los juicios vienen, acójanse a la palabra, reconcíliense con el Señor, aclamen y pidan mucho perdón y mucha misericordia. Amén. Continuamos con el video número 188. La humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño techo entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas supieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No ultrarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, por la injuria a tu hermano. Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños estaban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No
No debiste haber mirado su mar en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, la exaltación de Israel. Porque cercano está el día de Jehová, porque todas las naciones como tú hiciste se harán conmigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de manera que vosotros bebisteis en mi mano, santo monte, beberán, de manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y ebullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirá. Si aún resto quedara de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los Nehuef poseerán el monte de Saúl, y los que de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galat, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Nehuef, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Jonás. Dios busca perdonar al pueblo y reconciliarlo consigo mismo. En la narrativa biográfica de Jonás, el Señor se extiende hacia los que están lejos y hacia los que están cerca. Da una oportunidad a la cruel y espiritualmente ignorante Nínive, y lo que es más curioso, al espiritualmente arrogante y malicioso Jonás. Dios insiste en mostrar misericordia a quien le place. Desafortunadamente este mensaje algunas veces se ha perdido en medio de los debates sobre la improbabilidad de que una persona sobreviva luego de haber sido ingerida por una criatura marina, y también sobre el arrepentimiento unánime de los ninivitas. Aparte de la historicidad de este libro, los más importantes permanecen igual. Internamente, el libro no da evidencias de autoría o fecha. Un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, se menciona en 2 Reyes 14:25. Si esta persona es el profeta de este libro, entonces se lo podría ubicar en el siglo 8 a.C., antes de que Nínive amenazara en forma directa a Israel. Jonás es el único entre los libros proféticos que no contiene ninguna declaración especial para Israel. El método de formación de Dios. Hermanos, Dios emplea al ministerio como un camino para el crecimiento de Jonás. Lo envía para que proclame su mensaje de juicio en Nínive, la ciudad capital de la militarizada Asiria. Jonás se niega a ir, a diferencia de otros profetas que demuestran renuncia. La falta de disposición de Jonás para obedecer la orden de Dios no surge de sus inseguridades personales. Él desafía al Señor porque está airado ante la posibilidad de que los ninivitas se arrepientan y Dios renuncia a castigarlo como había dicho. El llamado de Dios desafía la autosuficiencia, arrogancia e interferencia de Jonás. Dios le da un ministerio hacia los marineros que neciamente lo ayudan a huir, y un ministerio a la violenta. Nínive, cada uno de los ministerios de este profeta representa
presenta personas con corazones más blandos que el suyo con el Señor. A pesar de su insubordinación, Dios lo usa de manera impresionante para llevar tanto a los marinos como a los ninivitas a rendirse humildemente delante del Señor. Ver también la vida con Dios. Ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en rebelión, páginas 975-79. Sin embargo, sin ceder, Jonás continúa relacionado con Dios únicamente según sus propios términos. Está convencido de que a su manera es mejor que a la manera del Señor. Aunque la doctrina del profeta es impecable, interiormente no tiene la intención de someterse al Señor. Jonás reconoce a Dios como creador del mundo. Entiende que Él es misericordioso, lo escucha y habla con Él. Sin embargo, es mucho más difícil que Dios pueda tocarlo que a cualquiera de los gentiles que se describen en la narración. Jonás no está en la búsqueda de una experiencia más completa del Señor y no quiere crecer. No obstante, Dios con persistencia lo presiona para que madure. Cada experiencia de ministerio lleva a un intenso encuentro personal entre Jonás y Dios. Una teología de misericordia. La narración ilumina la relación entre el juicio y misericordia. Las señales del juicio del Dios llegan a ser expresiones de su gracia. A través de la tormenta instigada por Dios que amenaza sus vidas, los atemorizados marineros llegan a adorar y experimentar en forma personal al Señor, que creó y gobierna el mar. La gigantesca criatura marina enviada por Dios para tragar a Jonás lo libra de la muerte y genera en él una humildad temporal. Su mensaje de inmediata condenación enciende un arrepentimiento genuino y completo en Nínive. En ninguna de estas instancias de misericordia del Señor se siente como algo bueno. Sin embargo, en cada oportunidad la amenaza de juicio da como resultado un cambio de disposición hacia Él. Además, los tratos de Dios con Jonás, Nínive y los marineros disipan la noción de que alguien pueda jamás merecer su misericordia. La misericordia es un don total de parte de Dios. No obstante, aquellos que se someten con humildad a la autoridad del Señor y buscan su misericordia no son decepcionados. Jesús se refirió al ministerio de Jonás, afirmando que solamente la señal del profeta Jonás le sería dada a Israel. Mateos 12, 38, 41. La respuesta positiva de los gentiles al mensaje de Jesús y la trágica desobediencia de muchos que primero habían recibido su mensaje guarda un paralelo con los sucesos de la historia de Jonás. Por último, el poco entusiasta ministerio de este profeta entre los gentiles transforma muchas vidas. Trágicamente, la formación del mismo Jonás permanece como un interrogante hasta el mismo final. Pero ese no es el tema del libro. Más bien, en esta narración somos testigos de la profundidad y anchura del corazón perdonador de Dios, aún mientras obra en y a través de un profeta desganado, ofreciendo misericordia y gracia tanto a los que están cerca como a aquellos que se hallan lejos. Bárbara Musselman. Jonás huye de Jehová. 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había dejado al interior de la nave pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga me enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El enojo de Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Perfil de Jonás, disgustado en la misericordia de Dios. Pasajes. Dios eligió para Jonás una tarea difícil. No le envió a profetizar a su propio pueblo, Israel, sino al enemigo. Los ninavitas, residentes de la capital del imperio asirio, eran idólatras y conocidos por sus nefastos actos de violencia y crueldad. También eran aquellos que el Señor había dicho que posteriormente se iba a apoderar de Israel. Considerando la reputación de Nínive y sus relaciones con Israel, no nos sorprende que Jonás luchara contra la orden de Dios de que fuera y les predicara sobre el juicio. Aunque otro profeta hubiera estado más disgustado a declarar la destrucción segura que Nínive, Jonás era reacción a cumplir con la orden de Dios, no porque él temiera entrar en Nínive, aunque eso hubiera sido razonable, sino porque conocía demasiado bien al Señor. Sabía, como dijo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Si los ninivitas se arrepentían, razonaban Jonás, Dios
los perdonaría, pero le parecía inaceptable y lo hacía enojar. 4:1. Es posible que el profeta tuviera una comprensión muy profunda de la misericordia del Señor a cierto nivel, pero a un nivel más profundo no comprendía absolutamente nada de la misericordia santa. Indudablemente, Jonás mismo la experimentó luego de haber huido de Dios a su inverosímil tarea de ser arrojado al mar. Cuando mi alma desfallecía, oró dentro del pez. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 2:7. Él podía agradecer a Dios por la misericordia que había recibido. Podía esperar misericordia hacia Israel, que también había demostrado ser idólatra y periódicamente cruel. Sin embargo, no toleraba la misericordia del Señor ofrecida a la otra facción, el enemigo. De haber comprendido realmente las asombrosas profundidades de la misericordia de Dios, Jonás hubiera compartido ese amor aún hacia los detestables ninivitas. Un hombre que vivió mucho tiempo después que Jonás recibió una llamada de Dios para ir a un pueblo igual de idólatra y cruel. Su historia recuerda la de Jonás de muchas maneras, pero establece una diferencia. Él entendió y llegó a compartir la misericordia del Señor por el enemigo. Patricio fue capturado a la edad de 16 años por una banda de piratas sectas y llevado desde su lugar en Inglaterra a Irlanda, donde fue vendido como esclavo. Un cristiano nominal, él experimentó una profundización en su vida con Dios durante los 6 años de cautividad. Al vivir en sus captores llegó a entender al pueblo secta, aprendió su lenguaje y experimentó su cultura. Llegó a amarlos. Una noche, en un sueño, Patricio escuchó una voz que le decía que un barco estaba listo para llevarlo a su hogar. Al día siguiente se escapó a la costa, abordó el barco y volvió a Inglaterra. Sirvió de la iglesia hasta los 48 años. Cuando tuvo otro sueño que cambió el curso de su vida, en él un ángel leyó una carta de sus antiguos captores que clamaba: te rogamos, muchacho, siervo santo, que vengas y camines entre nosotros. Interpretó el sueño como un llamado de Dios para que volviera voluntariamente a los pueblos celtas de Irlanda. Patricio lanzó un movimiento cristiano irlandés que bautizó probablemente decenas de miles de personas y plantó cientos de iglesias. Su perspectiva de evangelización continuó, aún mucho más exitoso en las generaciones posteriores a su muerte. A diferencia de lo que sucedió con Jonás, la cautividad fomentó en Patricio una misericordia a la manera de Dios para todas las personas, incluso para sus enemigos. Podemos elegir ser como Jonás, escaso con nuestras gracias y generosos con nuestros juicios, o podemos recordar el abundante perdón y amor del Señor, que mantiene su misericordia delante de nosotros como nuestro guía. Reflexión personal. Jonás insistía en concentrarse no en su propio pecado, sino en el de los ninivitas, porque hermanos, con tanta frecuencia estamos ciegos ante la gravedad de nuestro propio pecado. ¿Existe una persona o grupo que usted tiene tendencia a criticar, o a alguien que lo ha lastimado o amenazado? Su reacción sería más parecida a la de Jonás o a la de Patricio si Dios le pidiera que fuera a ministrar a esa persona o grupo de alguna forma. ¿Usted lo haría? Nuestras respuestas. 3:5. Ayuno. Aún momentos de meditación. Ok. 1. Mensajero ha sido enviado.
No sabemos nada del hombre, solamente su mensaje. Pero el hecho de que era un mensajero de parte de Dios es esencial para poder pasar el informe. Primeramente debemos escuchar la voz del Señor. Nuestra respuesta. 1. Guía. Ser mensajero de Dios puede ser un trabajo solitario porque ellos con frecuencia resultan duros para el oído de los humanos. Nadie quiere ser el que les dice a otros que su conducta está equivocada y mucho menos que habrá consecuencias. Decididamente esto no quiere decir que debemos ir presumidamente por todas partes señalando los puntos débiles de los demás. Sin embargo, hay momentos cuando después de mucha oración y búsqueda de discernimiento somos llamados a tomar el serio paso de controlar amigos por los pecados que vemos en sus vidas. De manera similar, también debemos escuchar el consejo de aquellos en quienes confiamos. Existe una situación en su vida sobre la cual necesitamos tomar una determinación. Vea el índice de disciplinas espirituales. 2. Pequeño te he hecho entre todas las naciones, como el juez de toda la tierra. Dios siempre hará lo correcto e igual que los edomitas. Nuestro orgullo, autosuficiencia y vergonzosa indiferencia van a sucumbir al justo juicio del Señor. Elegir trae consecuencias y todos los que escuchan a Dios y los que hablan por Él como Atías descubrirán a veces que hacer y decir lo correcto es duro. El Señor no puede actuar contra su propia naturaleza justa y aquellos que hablan de Él deben hablar por Él. 3. La soberbia de tu corazón no te ha engañado. El orgullo es el más mortífero de todos los pecados porque afecta a la persona completa, le pone su tinte a todo y hace imposible el discernimiento, destruyendo otras virtudes a su paso. El orgullo aleja al ser de Dios y da como resultado aquella actitud de yo sé que es lo mejor, nadie tiene que decirme nada. Las consecuencias son obstinación, deslealtad, incredulidad y un falso sentido de autosuficiencia. La humildad destruye el orgullo y se alimenta por medio de las disciplinas espirituales y el diario vivir que cultiva la conciencia del Señor y el estar alerta respecto del yo. 3.4. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Los edomitas se jactaban de estar en un lugar inexpugnable. De allí su orgullo e insolencia, su autosuficiencia les hizo decir, ¿quién me derribará a tierra? Y Dios respondió, yo lo haré. Versículo 8. Su sentimiento de seguridad era engañoso, aunque resultaba inconquistable para las fuerzas humanas, aún eran vulnerables al poder del Señor. Nadie está salvo de la justicia suprema de Dios. 12:14. No debiste haberte alegrado. Dios no puede actuar contra su propia naturaleza, no puede dejar de ser justo, como si estuviera mostrando una serie de fotos. Pasa escena tras escena delante de los ojos de los edomitas. Abdías hace lista con ejemplos de las respuestas vengativas, falta de perdón, actitud maligna, que habían tenido ante la desgracia de sus hermanos. No deberías, aparece 8 veces en estos versículos y va de lo general a lo particular. Sabían lo que era correcto, pero eligieron lo incorrecto. La elección siempre trae consecuencias, por lo tanto, una disciplina espiritual fundamental es elegir constantemente la vida que queremos vivir. 15. Como tú hiciste, se hará contigo. El castigo siempre estará de acuerdo con el delito. Tu recompensa volverá. Ver Mateo 7:1-2, Gálatas 6:7-8, Salmos 7:14-16.
1:1. Jonás, hijo de Amitai. El profeta recibe un nombre adecuado en hebreo. Jonás significa paloma y Mitai significa verdad, decir la verdad o la verdad de Dios. 1:2. Levántate y ve a Nínive. Desde la perspectiva de Jonás, los ninivitas no son el pueblo de Dios, no tienen la ley y son crueles asesinos. La evaluación que hace Dios de sus maldades le pareció al profeta que despreciaban a los ninivitas una declaración demasiado modesta. 1:3. Y Jonás se levantó para huir. Jonás sabe que Dios tiene la intención de darle a los ninivitas una oportunidad de reformarse. Él quiere que ellos sufran en lugar de viajar hacia el este, hacia la Nínive rodeada de tierra. El profeta reserva un pasaje en una nave comercial gentil que iba hacia el oeste. El pueblo hebreo al mar, consideraba al mar como un lugar de caos, peligro y maldad. Jonás pensaba que Nínive era un sitio completamente hostil para Dios. 1:6. Levántate y clama a tu Dios. Los marinos gentiles sentían mucho más intensamente la necesidad de misericordia que Jonás. Aunque desconocían profundamente el carácter de Dios, están dispuestos a arriesgarse más por menos. 1:7. Venid y echemos suerte. Discernir una verdad invisible echando suerte era una conducta convencional para los pueblos del antiguo cercano oriente. 1:8. Decláranos ahora por qué. Antes de matarlos, los marineros amablemente buscan confirmar el discernimiento haciéndole preguntas a Jonás acerca de su circunstancia. 1:9. Temo a Jehová. La doctrina de Jonás es impecable. Afirma que él adora, literalmente teme a Dios, quien hizo la tierra y gobierna los cielos. En realidad él teme muy poco a Dios. 1:11-12. ¿Qué haremos? El marinero, al ver el conocimiento que tiene Jonás de Dios, le pregunta cómo apaciguarlo. El profeta comprende demasiado bien cómo el Señor como para creer que un acto ritual cualquiera podría ser compensación por su desobediencia. 1:14. Entonces clamaron a Jehová. Los marineros no querían morir ni hacer algo equivocado. Finalmente le piden a Dios que no los haga responsables por la muerte de Jonás y lo tiran al mar. La estimación que hizo el profeta de los requerimientos del Señor era correcta y el mar detuvo su lluvia. 1:16. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Las dudas de cualquier especie que los marineros paganos pudieran haber albergado acerca de Dios se disolvieron. Con su nueva comprensión, adoran al Señor de todo corazón. Por medio de la tormenta y el testimonio de Jonás, los marineros llegan a conocer a Dios, quien creó y gobierna el mar. 2:19. Entonces oró Jonás. Una vez que Jonás se encuentra cautivo dentro del pez, su desesperación le hace tomar conciencia del Señor como ninguna otra cosa lo había logrado hacer antes. Por primera vez reconoce que el Dios de Israel es un Dios que salva y trae liberación. Nuestra respuesta, 2:19, oración. Jonás resiste a Dios durante mucho tiempo, pero una vez que está en el vientre del pez, no puede hacer otra cosa que orar. Y en el momento en que comienza a volver a Dios, aunque lo haga lentamente, empieza a cambiar, tal como escribe Richard Foster. Nuestros músculos de oración necesitan un poco de ejercitación, pero una vez que se inicia la circulación de sangre de la intersección, descubrimos que tenemos deseos de orar. Hágase usted mismo un desafío de compromiso para orar diariamente, aun cuando no sienta deseos. Trate de ejercitar sus músculos de oración. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 2:9. Mas yo con voz de alabanza. Jonás llega al lugar vital de espiritualidad al que había llegado previamente los marineros. Esta es aparentemente la primera vez en la que adoración genuina aparece dentro de su comprensión teológica.
Él se rinde a Dios y Dios lo saca fuera del pez. Jonás reconoce que la misericordia del Señor lo ha salvado y tiene la oportunidad de transformar a ese instante en el momento decisivo de su vida. 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad para obedecer. Esta vez él va a Nínive, tal como el Señor se lo había ordenado. Nuestra respuesta, 3:5, ayuno. Aún los nivitas, notoriamente pecaminosos, escuchan a Dios y saben cómo responder con ayuno. Piensan en la posibilidad de comenzar un ayuno esta semana a favor de aquellas personas en su vida que no conocen al Señor. También el índice de disciplinas espirituales. 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey. Jonás no profetiza directamente al rey, aunque no es a los monarcas a quienes típicamente van dirigidos tales profecías. No obstante, el rey llega a ser modelo de liderazgo fiel de acuerdo con el patrón hebreo. Deuteronomio 17, 19, 20. Sirve de modelo espiritual para su pueblo, para alguien que responde a Dios humildemente, vistiéndose él mismo de cilicio, sentándose en las cenizas y proclamando un ayuno absoluto en todo el territorio. 3, 7, 8. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no se les dé alimento, ni beban agua. En marcado contraste con Jonás, los ninivitas responden al mensaje de Dios con una penitencia extrema. Incluso los animales son revestidos de silicio y todos se abstienen de agua, así como de comida. El ayuno expresa devoción y arrepentimiento, pero también los agudiza. Israel, en sus mejores momentos, jamás respondió con una entrega tan fervorosa. 3:8. Conviértanse cada uno de su mal camino. Increíblemente los asirios sienten convicción para dejar su acostumbrada violencia. Voluntariamente se arriesgan a un total reorientación de la vida, aunque su conocimiento de Dios sea mínimo. 3:10. Y vio Dios lo que hicieron. Dios percibe la maldad en el mundo y promete distribuir justicia. Al mismo tiempo, perdona aún a los que son más notoriamente malvados, como los ninivitas, y se arrepienten y renuncian al mal. El Señor ofrece su misericordia atravesando todas las barreras humanas y nacionales y altera sus planes como respuesta a las oraciones y corazones arrepentidos. 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Jonás completa su misión a los ninivitas, pero al ver que Dios los perdona, reflota su antigua amargura. Aunque ha sido obediente al Señor, su actitud hacia los ninivitas permanece intacta. Un nacionalismo empedernido le impide ver a ese pueblo como candidatos para recibir la misericordia de Dios. 4, 2, 3. Y oró Jehová. Jonás presenta su queja directamente a Dios y él lo escucha. Voluntariamente se compromete con los pensamientos y sentimientos del profeta, aunque él parece no apreciar la enorme generosidad de este don que recibe. Jonás tiene una relación personal con el Señor y conoce muchas verdades sobre él, pero a pesar de estos privilegios no se entrega a Dios, porque sabía yo que eres Dios clemente y piadoso. Jonás tiene un impecable conocimiento sobre el carácter de Dios. Ver Éxodo 34:6 y una reciente experiencia respecto de su misericordia. No obstante, condena a Dios basado en su propia estimación de lo que es justo y corresponde. Él no quiere que el Señor sea quien es. No está de acuerdo con un Dios que es justo y misericordioso, soberano, y que sin embargo responde a la súplica humana. El odio y la amargura consumen a Jonás y desea estar muerto. Nuestra respuesta. 4, 2, 3. Oración. Igual que Jonás,
Nos disgustamos cuando la gracia de Dios no concuerda con nuestro propio sentido de justicia a la que aplicamos con mayor frecuencia con aquellos que no conocemos o no nos gustan. Ore, ore hoy para que Dios reemplace su sed de justicia con el inmutable amor que Él tiene. Vea también el índice de disciplinas espirituales, 4:5. Y salió Jonás y acampó hacia el oriente. Jonás se aleja de la ciudad obstinadamente, esperando en que Dios llegara a ver las cosas como, como él las veía. Se sienta mirando hacia Nínive para observar la destrucción desde la primera fila. El Señor utiliza el material que se encuentra a mano para forjar la comprensión espiritual de Jonás en esta infancia a través de su planta. 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás. Dios sigue conservando con Jonás, quien cree que el Señor ha sido injusto, cree que él merece el favor de Dios, de maneras que Nínive no merece. Si el Señor no cambia para adecuarse a Jonás, prefiere estar muerto. 4:10. Y dijo Jehová, Dios le muestra claramente a Jonás que está lleno de egoísmo, más que de devoción por la justicia, tal como proclama. A diferencia del profeta, Dios cuida de todos los pueblos. La misericordia y amor de Dios se extiende más allá de los límites de Israel, una realidad que el profeta jamás comprende. Jonás representa a todos aquellos de nosotros que, a pesar de tener una relación directa con el Señor, no llegamos a captar ni a conformarnos a su verdadero carácter. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios te ama.